como insertarlo en el cervix con el objetivo de cambiar el ángulo útero-cervical o de actuar como un cerclaje no quirúrgico para prevenir el parto pretérmino. Entonces vamos a evaluar cuál es la evidencia actual que tenemos para saber si el pesario es útil o no para prevenir el parto pretérmino. Aquí tenemos los dos tipos principales de pesario. Este es el de Arabin, el principal, y este se llama el Biotech, que originalmente era solamente era un vaginal, pero en algunos estudios de los Estados Unidos ha sido utilizado para la prevención del parto pretérmino. Son los dos principales tipos de pesario. El esquema de la presentación: el uso del pesario cervical en estos cuatro situaciones clínicas: embarazo único y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, embarazo múltiple no seleccionado, fundamentalmente embarazo gemelar y longitud cervical de menos de 38 milímetros, y embarazo gemelar y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Todo se basa, y después les presento la actualización. Este estudio se publicó hace exactamente 3 años, que hicimos con los doctores Romero y Nicolaides, donde evaluamos cuál era la eficacia del pesario cervical para prevenir el parto pretérmino en mujeres asintomáticas de alto riesgo para parto pretérmino. La medida de resultado primaria fue parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas. Tuvimos la fortuna que el estudio más grande, ustedes saben, ha sido realizado tanto en gemelares como en embarazo único por el profesor Nicolaides, y él nos facilitó sus bases de datos. Incluimos un total de 12 estudios, ya es un número grande, 4.687 mujeres con más de 7.000 niños, de los cuales 7 estudios fueron realizados en embarazo único con 2.225 mujeres y 5 estudios en embarazo múltiple con más de 2.400 mujeres. Aquí están los estudios, 6 que evaluaron, compararon pesario versus no pesario. De estos 6 estudios, ustedes pueden ver, 2 dieron hallazgos positivos: el original de la doctora Goya, del grupo de Barcelona, y el del doctor Gabriele Saccone en Italia. Los otros 4 estudios, en China, en Nicolaides, que fue multicéntrico, Carbasian en Irán y Dugov en los Estados Unidos, no mostraron ninguna diferencia entre pesario y no pesario en prevención de parto pretérmino y o morbimortalidad perinatal. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en los estudios es el uso concomitante de progesterona vaginal, porque ya sabemos que progesterona vaginal es una intervención que está probada en pacientes con cervix igual o menor a 25 milímetros. Fíjense ustedes cómo solamente en 2 estudios fue una comparación pura de pesario versus no pesario. En cambio, fíjense ustedes cómo en el estudio del profesor Nicolaides casi la mitad de las mujeres recibieron progesterona vaginal en los 2 grupos, tanto en el de pesario como no pesario. Carbasian el 100% en los 2 grupos, Saccone 89 y 83% y Dugov 84 y 91%. Así que fíjense ustedes que estos estudios, estos 3, básicamente es una comparación de progesterona de pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. Entonces eso lo tenemos que tener presente, que la evaluación de pesario versus no pesario, básicamente solamente estos 2 estudios, y nosotros tomamos en cuenta de las pacientes que no recibieron progesterona vaginal para hacer unos análisis de subgrupo que les mostraré a continuación. Y acá están los estudios incluidos de embarazo gemelar, donde básicamente embarazo gemelar, embarazo múltiple, en un estudio de Lien, que no mostró diferencias entre pesario y no pesario, pero sí en el subgrupo de pacientes con menos de 38 milímetros. No hubo diferencias en el estudio del profesor Nicolaides. En el estudio de Goya, pesario redujo el parto pretérmino y el peso al nacer. En el estudio de Vincenzo Verguera no hubo diferencias. En el de Cruz Melguizo, no diferencias entre pesario y progesterona vaginal. Y en el estudio de Dan, no diferencias entre pesario y progesterona vaginal. Vamos a empezar entonces el primer grupo, que fue pacientes con un embarazo único y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, 6 estudios, casi 2.000 mujeres, que esto es un número grande. La medida de resultado principal: parto pretérmino espontáneo menos de 34 semanas, no hubo diferencia estadísticamente significativa, hay una reducción del 20%, pero el intervalo de confianza incluye el 1.
Luego, para las otras medidas de resultado, tampoco, ni para parto pretérmino espontáneo entre menos de 37 y menos de 28, así como para todos los partos pretérminos entre menos de 37 y menos de 28 semanas. Todos los intervalos de confianza incluyen el 1, por lo tanto no hay una diferencia entre los dos grupos. Efectos sobre resultados maternos, lo único que encontramos fue que el flujo vaginal era 2 veces mayor en el grupo que recibió pesario y malestar pélvico 3 veces mayor en el grupo que recibió un pesario. No hubo diferencias estadísticamente significativas, prácticamente igual el riesgo de coriamnionitis entre el grupo pesario y no pesario. En resultados perinatales no hubo ninguna disminución estadísticamente significativa en medidas de morbimortalidad perinatal entre el grupo pesario y no pesario. Y un análisis de subgrupo que hicimos, son muy pocos estudios, así que todos estos resultados tienen que tomarse con cautela, excepto este último grupo. En pacientes sin parto pretérmino previo no hubo ninguna diferencia, así como tampoco en pacientes con más de al menos un parto pretérmino previo, pero fíjense que hay una tendencia a la disminución de un 47%, pero esto es solamente un estudio y son muy pocos pacientes. En cuanto a la longitud cervical, encontramos que en las de menos de 10 o menos milímetros hay una reducción que no es significativa, pero también es un número muy chico. Y en las de 11 a 25 tampoco hubo ninguna reducción significativa. En uso concomitante de progesterona vaginal, que es creo que es el principal análisis, donde no se utilizó progesterona vaginal en ninguno de los dos grupos, o sea, es la comparación pura entre pesario versus no pesario, ninguna intervención, hay una disminución del 30% que no es estadísticamente significativa. Mientras que en las que recibieron progesterona vaginal, o sea, pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, hasta ahora lo que podríamos ir diciendo es que en pacientes que están utilizando progesterona vaginal, adicionar un pesario no va a incrementar la eficacia de la progesterona vaginal. Acá tenemos embarazo múltiple no seleccionado, la gran mayoría, 99%, son embarazos gemelares, así que esto realmente aplica para embarazos gemelares. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre pesario y no pesario, en parto pretérmino espontáneo, no hubo diferencia en resultados neonatales y lo único que encontramos, como en embarazo único, 3 veces mayor riesgo de flujo vaginal. En pacientes con embarazo gemelar y longitud cervical de menos de 38 milímetros, encontramos que no había tampoco ninguna diferencia tanto en parto pretérmino como en resultados neonatales y solamente 2 veces incremento del riesgo de flujo vaginal. Y luego el grupo de embarazo gemelar y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, 2 estudios con 348 mujeres, son pocas mujeres realmente, tampoco hubo diferencia significativa entre pesario y no pesario en parto pretérmino ni en resultados neonatales. Después de la publicación de este metaanálisis, se han publicado varios estudios que se los voy a mencionar a continuación. El primero es el estudio STOP-IT 2 de la doctora Jane Norman. Este estudio se realizó multicéntrico en el Reino Unido, en el cual se aleatorizaron mujeres con embarazo gemelar y longitud cervical igual o menor a 35 milímetros, 503 mujeres, a recibir pesario o no pesario. Las medidas de resultado primario fueron parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas y un resultado neonatal compuesto. Como ustedes pueden ver, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre pesario y no pesario, así como tampoco en parto pretérmino menos de 37 y menos de 28 semanas. No hubo diferencia en resultados maternos y neonatales, o sea, un trial negativo. Luego, el año 2022, en enero, se publica el estudio multicéntrico del Brasil, del profesor Pacagnella y el profesor Cecati, donde 865 mujeres con embarazo único y 71 con embarazo gemelar y longitud cervical igual o menor a 30 milímetros fueron asignadas a recibir, aquí sí fue establecido en el protocolo, pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal solo. La medida primaria fue resultado perinatal compuesto, no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos, así como tampoco en parto pretérmino espontáneo de menos de 34 y parto pretérmino de menos de 37 semanas. Sin embargo, este estudio encontró que el pesario más la progesterona vaginal tenía
una disminución significativa en el riesgo de parto pretérmino menos de 32 y menos de 28 semanas comparado con la progesterona vaginal sola. No hubo, solamente reportaron un incremento en cesárea que ellos atribuyeron al hecho de que el clínico conocía que la paciente tenía un pesario, entonces hubo como esa tendencia a realizar cesárea, pero no porque esto fuera un efecto del pesario, era más de los clínicos. Y aumento de flujo vaginal, como ya lo habíamos mostrado antes, no hubo diferencias en resultados neonatales. Y en un análisis post-hoc, ¿qué quiere decir esto? Son análisis que no se preespecificaron, que empezaron a buscar en la base de datos a ver dónde podría ser eficaz el uso del pesario. Encontraron que mujeres nulíparas, embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros, había una reducción significativa en resultado perinatal compuesto y el parto pretérmino es de menos de 28 a menos de 37 semanas. Luego, en agosto del año pasado, este es el estudio Pesarone, es un estudio multicéntrico realizado en Francia, en el cual mujeres con embarazo gemelar y longitud cervical de menos de 35 milímetros, que fue un total de 315, fueron asignadas a pesario o no pesario. Este estudio reportó ninguna diferencia, no hubo diferencias significativas en resultado neonatal compuesto o en parto pretérmino menos de 34, menos de 37 y menos de 28. Tampoco hubo diferencias en resultados maternos. Y este estudio es el estudio que estábamos esperando, un estudio multicéntrico de la Network del Instituto Nacional de los Estados Unidos. Lo presentaron en la reunión del SMFEN de febrero, finales de enero de este año. ¿Y qué fue lo que hizo este estudio? Se llama el estudio TOPS, en el cual mujeres se comparó el pesario versus el cuidado usual. Mire que no están hablando de no pesario o no otra intervención, sino el pesario versus el cuidado usual que prestaban en los distintos hospitales en embarazo único y una longitud cervical de igual o menor a 20 milímetros. Se excluyeron mujeres con antecedentes de parto pretérmino espontáneo. La medida de resultado primaria fue parto pretérmino en menos de 37 semanas o muerte fetal en cualquier momento. ¿Qué encontraron? Lo primero es que este estudio, inicialmente el tamaño muestral era 850. Cuando llegaron a 544 hicieron lo que se llama un análisis interino y encontraron que el grupo pesario se asociaba con un incremento estadísticamente significativo en el riesgo de mortalidad perinatal. 13.3% de las mujeres que recibieron pesario versus 6.8% de las que recibieron cuidado usual. Esto es casi 2 veces mayor y era estadísticamente significativo. Debido a ese aparente problema, decidieron suspender el estudio aparte de futilidad. ¿Qué quiere decir futilidad? Que no encontraron beneficio del pesario cervical. Les voy a mostrar los principales resultados, que no ha sido publicado en full el estudio. Miren acá, en total fueron 280 mujeres que recibieron pesario, 254 que recibieron cuidado usual. Tenemos que tener en cuenta esto. Fíjense ustedes cómo aquí dice también uso de progesterona actual o planificado. Esta progesterona es vaginal. Casi 99% de los dos grupos recibieron progesterona vaginal. ¿Qué quiere decir eso? Que este estudio realmente comparó pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. Y encuentran ya que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. En la medida de resultado primaria es exactamente igual la frecuencia, 45.5, 45.5. Aparte de esto, la mortalidad fetal incrementada, no significativa, mortalidad neonatal incrementada 2 veces, no significativa, pero cuando juntan las dos, claramente muestran que es significativo el incremento. Este estudio concluyó que la inserción de un pesario cervical en un embarazo único con una longitud cervical igual o menor a 20 milímetros no disminuye el riesgo de parto pretérmino y que ese incremento en la tasa de mortalidad fetal y mortalidad neonatal amerita estudios adicionales. Luego, metaanálisis actualizado. Les voy a mostrar al día de hoy lo que nosotros publicamos hace 3 años con todos estos estudios que acabo de mostrarles. ¿Qué es lo que hay? En embarazo único y longitud cervical igual a menos de 25 milímetros. Ya tenemos 8 estudios. Parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas. Ya son casi 3.000 mujeres
15% en el grupo pesario, 18% en el grupo no pesario, una reducción del 20% que no es significativa. Para parto pretérmino de menos de 34 semanas, similar 0,81, pero esto no es significativo, y el resultado perinatal compuesto es 11%, 15%, hay una disminución, pero que tampoco es significativa. O sea que en este momento no tenemos evidencia que en pacientes con un embarazo único y una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, el pesario sea eficaz. En mujeres con uso concomitante de progesterona vaginal, o sea, pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal, tampoco. Aquí sí, básicamente, con los nuevos estudios, corroboramos que no vale, eso sí es claro en este momento, que pacientes que están recibiendo progesterona vaginal por ser un embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros, adicionar, insertar un pesario en estas mujeres no va a incrementar la eficacia. O sea, las dos intervenciones no es superior a la sola intervención de progesterona vaginal. Ahora veamos en embarazo gemelar, con los estudios. En embarazo gemelar y longitud cervical menos de 38 milímetros, mire, ya también tenemos casi 2.000 mujeres, acá casi más de 4.000 niños. No hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre pesario y no pesario. Y en el grupo de mujeres con embarazo gemelar y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, el tamaño muestral es mucho más pequeño, hay una disminución del 30%, pero esto no es significativo, y resultado perinatal compuesto sí, no hay ninguna diferencia. Y quiero presentarles la última diapositiva. Esto se presentó hace 4 días en la reunión del profesor Nicolaides en el Congreso en Valencia. Me enviaron estas fotos de las diapositivas. Esto es un estudio que llevaba muchos años multicéntrico en los Países Bajos y se llama el cuádruple P-Trial. Este estudio que comparó pesario o progesterona vaginal, las dos intervenciones para prevenir parto pretérmino en mujeres con un embarazo con un cervix corto. Compararon la efectividad del pesario, aquí lo ven el dibujito, a progesterona vaginal, la molécula, en la prevención de resultados perinatales adversos asociados con el parto pretérmino en mujeres asintomáticas con un cervix corto y un embarazo único. Aquí están los criterios de inclusión, un multicéntrico, inclusión, embarazo único, asintomática, longitud cervical igual o menor a 35 milímetros entre 18 y 22 semanas. Se excluyó pacientes con historia de parto pretérmino espontáneo de menos de 34, o sea que se incluyeron mujeres con parto pretérmino espontáneo entre 34 y 36 días. El análisis de intención del tratamiento, el tamaño muestral fueron 628 mujeres, que es un estudio grande. La medida de resultado primaria es una medida muy fuerte, una medida combinada de mortalidad perinatal y morbilidad perinatal severa. Resultados secundarios, parto pretérmino espontáneo de menos de 28 a menos de 37, resultados maternos y obstétricos. Y esto es importante, que es lo que básicamente nos interesa. En pacientes con embarazo único, una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. ¿Qué encontraron? Lo primero, fíjense ustedes, la gran dificultad, esto es un estudio que duró más de 10 años, tuvieron que medir la longitud cervical en más de 20.000 mujeres. Ellos tienen una prevalencia de cervix corto muy baja y randomizaron al final 635 que tenían el cervix igual o menor a 35 milímetros, 612 fueron incluidas en el análisis de intención de tratamiento. La medida de resultado primaria, 6.3% en pesario versus 5.5% en progesterona, o sea, un poquito más alta acá en pesario, pero esto no fue significativo. No hubo diferencias significativas en parto pretérmino espontáneo, ninguno, no dieron las cifras, en peso al nacer y en ruptura prematura de membranas. Y aquí está el subanálisis en las mujeres con un embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros. Fíjense ustedes cómo en el grupo pesario, son números chicos también, 62 versus 59, hubo 24.2% de frecuencia de resultado compuesto versus 11.6, o sea, casi 2 veces, y que está más o menos de acuerdo con el resultado del estudio POTS de los Estados Unidos. Un incremento en la morbimortalidad perinatal
aunque esto no fue estadísticamente significativo. No hubo diferencias en parto pretérmino menos de 37, menos de 34 y menos de 32, pero la frecuencia de parto pretérmino de menos de 28 semanas fue casi 4 veces mayor en el grupo pesario que en el grupo de progesterona vaginal. ¿Qué concluyó este grupo? En mujeres con un embarazo único y un cervix corto en el trimestre medio del embarazo, el pesario no mejora los resultados perinatales y dice que concluyeron que el embarazo único debe ser tratado con progesterona vaginal y no con el pesario. Así que en conclusión, lo primero es, la evidencia actual muestra que el pesario no es útil para prevenir el parto pretérmino en embarazo único con cervix corto. 2, el pesario cervical no es útil para prevenir el parto pretérmino en embarazo gemelar no seleccionado, y esto es evidencia final. Por favor, aquí sí está totalmente descartado el uso del pesario en una paciente solo con la condición de embarazo gemelar no seleccionado. Y 3, la evidencia actual muestra que el pesario no es útil para prevenir el parto pretérmino en embarazo gemelar con cervix corto, independientemente de si se considera cervix corto menos de 38 o igual o menor a 25 milímetros. Muchas gracias.